Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Contraviento TV. En esta ocasión estamos en contacto con un periodista uruguayo, conocido seguramente de muchos de ustedes, Hugo Carro. Su última actuación en televisión fue en Canal 12 hasta hace unos 15 años. Fue colaborador de la BBC de Londres en Uruguay y en América Latina. Trabajó en radio, trabajó en muchos periódicos y hace 16 años que está establecido en Ecuador, en Quito, la capital del país. Y estamos en contacto ahora con él porque obviamente él ha seguido muy de cerca los últimos acontecimientos, trágicos acontecimientos de la semana pasada en el país de residencia ahora, en el país que lo ha recibido. Nosotros nos hemos ocupado aquí en Contraviento de esos hechos desde el ángulo uruguayo, o sea, la vinculación, o mejor dicho, la participación del asesinado líder político Fernando Villavicencio en la denuncia de hechos de corrupción que afectaron a la empresa petrolera de su país y que determinaron la prisión de algunos de los que él denunció. Hugo, bienvenido, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hola, Graciano. ¿Qué tal, Alfredo, el equipo, a toda la gente que nos sigue en esta moderna plataforma? Y es un gusto, bueno, siempre establecer algún contacto con amigos, profesionales y los uruguayos, naturalmente, que estamos un poco distantes porque son, en definitiva, casi 6.000 kilómetros por tierra y a 3.000 kilómetros de altura, es decir, es como una gráfica. Pero ahora con las nuevas tecnologías, esas Sí. horas de avión y esas miles de kilómetros se achican tanto que nos estamos viendo a la cara en este momento. Hugo, ha seguido seguramente como todos los periodistas en Ecuador los hechos de las últimas semanas y si bien en alguna entrevista hemos visto que algún periodista incluso le había anticipado, en cierto modo, a Fernando Villavicencio el atentado contra su vida que podía llegar a sufrir. El mismo se concretó, determinó su muerte, se conmocionó el país a una semana de las elecciones del 20 de agosto. Eso ha generado una situación insólita en el país y nos gustaría una primera reflexión tuya sobre, digamos, cómo Ecuador llegó a esta encrucijada que termina con este magnicidio. Bueno, en realidad uno siempre por el origen trata de comparar, ¿no? Aunque dicen las comparaciones son odiosas, pero pese a que el Ecuador es un país geográficamente similar en territorio, por ejemplo, en superficie al Uruguay, porque son 190.000 kilómetros allá, o ahí mejor, y acá unos 250.000. Acá hay Amazonía, o sea, mucha selva, hay muchos volcanes, y entonces la parte habitable es bastante más reducida. De cualquier manera, somos como 18 millones de habitantes actualmente, pero hay otros fenómenos mucho más complejos desde el punto de vista social, fundamentalmente étnico, es decir, hay entre 17 y 20 etnias indígenas, por ejemplo, Achuar, Guaorani, que hablan quichua, hablan shuar, hablan otros idiomas, muchos no son contactados. Es un fenómeno social bastante complejo. Después, en este territorio del que les hablaba, está Quito, que es la capital, donde yo estoy ahora. Está Guayaquil, o Guayaquil para nosotros, el principal puerto en la costa, casi en la frontera con Perú. Y después está Cuenca, solo para tener tres casos. Hay como tres países distintos, porque los cuencanos, por ejemplo, hablan cantando, no tienen un cantito como los cordobeses de repente en la Argentina. Y los guayaquileños también tienen un lenguaje propio que se identifica o se diferencia mejor del de la sierra o el quiteño. Entonces, si uno mirara en Wikipedia, dice, bueno, son 18 millones de habitantes en 250.000 kilómetros, es un país chiquito como Uruguay, como Paraguay, pero no es así, es muy complejo. Es un país riquísimo, estamos arriba de una fuente no inagotable, porque en cuestión de 15, 20 años este recurso es finito, el petróleo se va a acabar, pero actualmente, cotizando a nivel internacional, es riquísimo. Tiene otras riquezas increíbles como uno de los principales exportadores de bananas, eh, flores, entre otros, ¿no? Y después está la diferencia esa étnica, de alguna manera, se transforma en la diferencia cultural. Es un país que resulta muy difícil eh, no unificarlo, porque no sería de repente recomendable. Decía Günter Grass, el Nobel alemán, decía que las unanimidades son peligrosas, y yo coincido. Pero de alguna manera amalgamarlo, digo, poner un frente común frente a cosas de Estado. Entonces, eso
ha derivado en un enfrentamiento, una polarización política que se exacerbó en gran forma con el periodo de Correa, sin duda, eso casi que coincidimos. Yo estoy emitiendo opinión en este caso, pero en cuanto a eso no hay duda. Hugo, has señalado muy bien, en pocos minutos nos has pintado el panorama de ese Ecuador que te ha recogido, que te ha recibido hace 15 años. Yo agregaría un detalle que quizás nos conduce ahora al centro de la cuestión. Cuando tú señalabas la geografía de Ecuador, la diferencia entre la sierra, el mar, el altiplano, la selva, etcétera, yo quisiera agregar un detalle, la frontera con Colombia. Y este detalle no lo traigo, digamos, por casualidad Sí, a la claro. conversación, porque Colombia es, digamos, el foco de la producción y de la comercialización de cocaína en América y en el mundo entero. Y seguramente estos hechos de los últimos días están relacionados con eso, al punto de que los asesinos de Villavicencio, los capturados asesinos materiales de Villavicencio, son de origen colombiano. Me gustaría que entonces insertaras digamos, las implicancias de esta frontera con Colombia en el análisis que tú has hecho sobre Ecuador. Sí, en realidad me atrevo a decirte que no es un detalle, como vos decís, es quizá el tono del teclado del piano, es la clave. Hay no menos de 700 kilómetros de frontera norte, digamos, de Ecuador, al sur es con Perú, y con Colombia bueno, hay puestos naturalmente, si uno va a ingresar por tierra, como yo lo he hecho, pasás por migración, en la frontera oficial, digamos, pero hay no menos de 35 pasos de frontera donde se pasa ilegalmente. Y además, eh, se ha constatado, bueno, desde la invasión en la época de Uribe, en la frontera, cuando bombardearon a Reyes y grupos de la FARC que estaban operando en territorio ecuatoriano. O sea, de eso prácticamente no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema maldito ese de la droga? Digo, dicen que 2/3 aproximadamente de dos de las provincias de Colombia, o sea, del sur de Colombia, eh, toda esa producción viene para Ecuador. Ecuador no es productor de droga, pero sí se ha transformado en un exportador. Es la boca de salida prácticamente de esa magnitud enorme en toneladas que viene para acá. Y eso naturalmente, bueno, es porque hay un régimen permisivo, es porque hay connivencia, digamos, de los narcos con autoridades oficiales. Y bueno, yo me acuerdo, estuve en Ecuavisa acá también un tiempo, una cadena de televisión, donde hicimos unos reportajes, habían aparecido dos submarinos en zonas de manglares, ¿no? La zona de manglares es prácticamente inhóspita, es decir, solo acceden algunos expertos, digamos, en la producción o en recoger cangrejos y algunos otros moluscos. Pero digo, sí, y uno de ellos me acuerdo que era de una longitud tal que permitía tener una tripulación de 4 personas, el submarino, que decían que era artesanal, pero obviamente salían con esos submarinos o salen actualmente rumbo a Galápagos, ¿no? Y después desvían hacia Centroamérica y de alguna manera llegan al mercado clave que es Estados Unidos, pero no solamente, porque gran parte de los alijos que han incautado tenían por destino Bélgica, que algunos suspicaces, como está Correa allá y como lo vinculan con algunos grupos armados o narcotraficantes en materia de proveer recursos materiales, lo están asociando, pero bueno, eso ya sería una especulación. Claro, Hugo, y entonces ahora vamos completando el rompecabezas. A ver. ¿Cómo se inserta la figura o la pieza de Fernando Villavicencio en este panorama que tú estás describiendo? Bueno, Fernando fue diputado por Pachacuti, fue uno de los, Pachacuti es un movimiento básicamente indígena, digamos, ¿no? Fue diputado la primera vez, fue uno de los fundadores, digamos, de ese movimiento hace unos cuantos años. Después, en el último tiempo, fue asambleísta por Creo, que es el grupo del presidente Lazo. Ahí empezó a tener gran protagonismo porque fue nombrado presidente de la Comisión de Fiscalización. Ahora, tuvieron algunas diferencias con Lazo, sobre todo Lazo y la doctora Vela, una ministra de gobierno que renunció, le habían sugerido al poco tiempo, ya habían visto de alguna manera
el panorama político en la Asamblea, donde creo que se cocina prácticamente todo, lo bueno y lo malo, que decretara la muerte cruzada, porque así no se podía gobernar. Entonces, en esa época, como presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio tuvo un gran protagonismo en casos de corrupción. Pero digo, ahí surgió porque fue una plataforma política, digamos, nacional que tenía permanente foco en las actividades de las comisiones y los debates. Pero ya antes había tenido mucho protagonismo porque hay que reconocerlo. Esto es opinión, se dirá a la gente que nos está acompañando. Pero también es cierto, es decir, si no hubiera estado Fernando Villavicencio, no sé si habría alguien procesado. Y a raíz de su participación, de su compromiso, de su riesgo de aventurarse a denunciar, es que, bueno, por el caso Arroz Verde, por ejemplo, se procesó a Correa y muchos de sus colaboradores, varios están en México aislados, en fin, tuvo un gran protagonismo. ¿Cuál es el epicentro o el eje de las denuncias de corrupción que llevó adelante Villavicencio? Porque acá en Uruguay se hizo conocido por la denuncia del contrato entre ANCAP y la empresa Petroecuador, que en realidad fue una pantalla para que interviniera la multinacional Trafigura, multinacional holandesa, para que, digamos, comercializara en todo el mundo petróleo por 5.000 millones de dólares aproximadamente, fingiendo que enviaba crudo para Uruguay y que Uruguay enviaba derivados cuando todo el mundo sabía que Uruguay no estaba en condiciones de procesar esos derivados y tampoco en condiciones de recibir tanto crudo. O sea, eso fue lo que nos llevó a nosotros de Villavicencio, Claro. la denuncia de ese tema. Ahora, ¿en qué otros temas participó Villavicencio que lo fueron poniendo, digamos, como en la, llamémosle, línea de fuego, por decir de alguna manera, de sus adversarios políticos? Bueno, ese es como un capítulo, digamos, en mi opinión, no para Uruguay y los números de Uruguay, pero para el presupuesto de Ecuador es un capítulo menor, digamos, es cambio chico en materia de corrupción. Uno de los principales casos fue Arroz Verde, que le llamaron, y por el que terminó procesado Correa y varios de sus colaboradores. ¿En qué Otros, consistía ese caso? ¿En qué consistía ¿cómo? el caso del arroz verde? ¿En qué consistía el caso del arroz verde? Eran denuncias de corrupción por sobreprecios en una cantidad de obras, que de alguna manera terminaron también conectados, que a esto iba. El caso me parece más notorio porque, digo, tuvo una repercusión internacional brutal, fue el caso Odebrecht, ¿no? O sea, él se las apañó de alguna manera con otros colegas para dar con videos, con audios que resultaron claves. Es decir, el representante de Odebrecht, que no me acuerdo el nombre ahora, reunido con el tío de Jorge Glass, un tal Rivera, que Jorge Glass, había... que fue vicepresidente. Jorge Glass, Jorge que fue Glass, vicepresidente. ahí está, fue el vicepresidente de Correa. Y en esas conversaciones, bueno, quedaban implicados, se le sugería que no nombraran a Correa o que no quedaran registros documentales. Ese caso tuvo muchísima repercusión y naturalmente no fue solo por, si hubiera sido solo por el Ecuador, de repente, como mencionabas el caso de Trafigura con Uruguay, de repente no hubiera tenido la magnitud internacional, pero naturalmente, como recuerdan, Odebrecht, bueno, el protagonista o el lavallato se arrancó en Brasil y tuvo repercusiones en decenas de países del mundo y figuras de gran notoriedad. Ahora, también había escrito algún libro que yo tengo acá que no pierdo la costumbre, por ejemplo, brevemente para hacer una referencia, este es el feriado bancario, el feriado, los secretos del feriado, perdón, porque Correa, bueno, y esto es un apunte que me parece interesante, Correa le hizo la vida imposible a Fernando Villavicencio, le allanó la casa en forma violenta, le llevó todos los equipos, le cobró una multa después de miles de dólares para la que hizo una colecta pública que todos poníamos de repente $1, 5, 10, para que le pudiera pagar. Digo, Correa, que en mi opinión es una persona, no sé, medio psicópata, digamos, se empeña en ciertas cosas, le había declarado la guerra a Villavicencio. Y Villavicencio, que quizás fue cierta imprudencia también de parte de él, igualmente le respondió declarando la guerra a Correa. Entonces, en total se especula que
hay más de 200 investigaciones de Villavicencio, de las cuales la mayoría incluyen a Correa. Yo no sé si es casualidad o no, pero digo, no debe ser solamente los únicos casos de corrupción, hay más. Y este es otro, el feriado petrolero. Esto haciendo alusión de alguna manera, el feriado petrolero hace referencia al feriado bancario, ¿no? Del 99 famoso, cuando Ecuador dejó el sucre y hubo, bueno, Y la una moneda. devaluación como la época de Valle en el 2002. El sucre pasó 40, un dólar costaba 47.000 sucres, una cosa de otro planeta, ¿no? Y ahí hubo un dramatismo enorme, pero de alguna manera después de ese dramático suceso, el país empezó a estabilizar, es un país con mucha riqueza, más allá de todo lo que se roba, y se ha estabilizado en el tiempo. Es decir, yo creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente qué piensa del dólar o si estaría de acuerdo en desdolarizar, como han propuesto algunos, bueno, no muchos candidatos, el candidato correísta Arauz, la gente no está de acuerdo, porque y después, desde el punto de vista político, como vos y seguramente mucha gente sabe, es decir, al tener una moneda como el dólar, el poder político no puede meter la mano en el Banco Central solo para desfondarlo de repente, pero lo hace mucho más estable, es lo que están planteando ahora, más allá de las diferencias, Milei en la Argentina. Ujú. Entonces, Bueno, perdón, sí. retomando, ahí tomó gran protagonismo y en algún momento se lo empezó a llamar el fiscal de pueblo, porque es decir, tenía más notoriedad que la propia fiscalía del Estado. Ujú. Entonces tenemos por un lado las denuncias durante años y años y años de Villavicencio contra Correa, contra el correísmo, como se le llama a la corriente política que encabeza el expresidente, eh, exministros y jerarcas que terminan presos por los delitos que él había denunciado, y por otro lado también su rol en la denuncia del tema del narcotráfico. Y aquí entonces aparecen los dos villanos en escena, ¿no es cierto? O sea, por un lado, el narcotráfico como posible, digamos, ejecutor material del asesinato, y por otro lado, la posibilidad de una inspiración intelectual, cuando no de un mandato, de un asesinato político que si se llega a demostrar que fue así, sería realmente una cosa extraordinaria, ¿no? Un asesinato político como pocas veces se recuerda en América Latina. Sin entrar en especulaciones, porque además este diálogo, la idea es que lo vea mucha gente y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en el manejo de las hipótesis y de las especulaciones. Pero tú que estás allí y que has conocido y que conoces el derrotero que siguió Villavicencio y la intensidad y el volumen que tomó su enfrentamiento con Correa, eh, ¿por cuál hipótesis te inclinas más allá de que puede ser una conjetura sin asidero en la realidad? Sí, bueno, lo del narcotráfico estaba de alguna manera omitiendo también otro aspecto clave, es decir, cuando las críticas o las denuncias contra Correa se empezaron a asociar con algunos líderes de bandas, porque por ejemplo, en el sector de Correa hubo un parlamentario que era Ronnie Aleaga, que era un ex líder de los Latin Kings, o sea, aquí se ha permeado mucho la sociedad y la actividad política para que varios integrantes de distintas bandas, los choneros, los Latin King, los Killers, la nueva generación, no sé cuánto, algunos vinculados a carteles o cárteles de la droga de México, como es el caso de los choneros con un alias Fito que estaría vinculado al cártel de Sinaloa. Entonces, cuando Villavicencio de alguna manera empezó a explotar esa beta, digamos, para hacer una alusión geográfica, atándolo con que el correísmo recibía aportes, primero de la FARC, como lo confirmó el propio Reyes en un video que se filtró, y otros aportes o cosas vidriosas, digamos, de la financiación de la campaña, ahí algunos líderes empezaron a tomar represalias. Empezaron primero con amenazas y después concretaron algunas represalias, como fue hace poco un alcalde Intriago, no me acuerdo el nombre ahora, pero el apellido era Intriago, en el interior, y después el caso de Villavicencio que se concretó después de una tercera amenaza. Este alias Fito, JR me parece, el líder de los choneros, estaba preso.
curiosamente o sin curiosamente, hace 48 horas, perdón, lo llevaron desde la cárcel del Litoral, una de las 36 cárceles que hay en el país, con más de 30.000 presos, en todas naturalmente, a La Roca, la supuestamente famosa Roca, en donde es una cárcel de máxima seguridad, aunque más allá de la denominación, se ha matado gente ahí en algún momento y ahora lo llevaron a este alias Fito ahí porque él amenazó al menos 3 veces a Villavicencio. Le dijo en palabras más o menos, deja de mencionarme a través de algún enviado, ¿no? Y algún teléfono con un dominio, digamos, de algún IP del extranjero. Deja de mencionarme en tus acusaciones, en tus críticas, porque no vas a terminar mal. O primero le amenazó a la familia y después lo amenazó a él. Ahora, eso naturalmente derivó en el magnicidio, digamos. Si te parece ahora también, podemos entrar en el tema de las dudas sobre cómo lo mataron, porque una cosa es que te amenacen a vos, ¿no? Que eso lo podemos hacer cualquiera, y otra es que lo concreten. Entonces, ahí está un poco la clave que nos deja pensando y empezamos a sospechar por qué lo mataron. Ya sabríamos si atamos las denuncias, pero cómo lo mataron me parece que es más complejo. Y porque tú, ¿qué elementos introduces? Ahora el FBI, el presidente Lasso pidió al FBI ayuda para esclarecer el asesinato. Hay gente detenida, se han divulgado videos que muestran cómo iban llegando al lugar de los hechos, cómo se escapaban en motocicleta. O sea, un operativo muy bien planificado, no Sí, fue sí. algo de aprendices, de advenedizos. Tú, qué, digamos, ¿qué estás intuyendo? ¿Qué se está filtrando de las investigaciones? Bueno, mira, Villavicencio, digo, si un candidato presidencial que además tiene por decreto custodia en seguridad, no puede quedar tan expuesto. Sobre todo uno de los 8 que había sido amenazado formalmente, así con nombre y apellido, en este caso con alias, digamos, el alias Fito de los choneros, vinculados según Villavicencio con el cártel de Sinaloa, los narcos en México. Va a un mitin político, ¿no? Acá, digo a 10 minutos, acá digo yo porque estoy a 10 minutos más o menos de la avenida Villarruel y el colegio donde se produjo el magnicidio. Sale, bueno, ahí también fue contundente porque 48 horas antes de ese meeting había prometido que ese día iba a revelar importantes pruebas, videos, audios, documentos que acusaban, implicaban en otros casos de corrupción, sobreprecios, sobornos a Correa y otra gente de su gobierno, del 2007 al 2017, digamos, los 10 años de Correa. No tiene chaleco ni ¿qué más? Bueno, ni casco, ¿no? Vieron que en Estados Unidos cuando sacan a un narco, lo sacan con casco, todo protegido. Sale hacia el frente, a esa avenida importante, hay una camioneta de doble cabina, él iba a ir en el asiento de atrás, toda la guardia, 8 al menos, que tenía asignados, salen con él. Entra en el asiento, en el segundo asiento, en la segunda puerta, el chofer no estaba y ninguno de los guardias fue, como dice el manual, digo, que hemos visto, podemos ver en YouTube, en cualquier lado, que alguno de los guardias tiene que ir a la otra puerta que está expuesta hacia la avenida y además uno entrar al asiento para protegerlo, naturalmente. No sé si se está Sí, sí, entendiendo, pero digo, clarísimo, más, clarísimo. apelando un poquito a la imaginación. Bueno, lo dejan solo. En ese momento en que él está entrando a la puerta, que lo apuran además, hay unos videos que lo pasan en cámara lenta, lo apuran un poco, viene una moto, de la moto se baja uno, al menos 2 vendrían, y con un fusil automático, desde la otra ventanilla de la camioneta, dispara al menos 20, 30 tiros, un fusil automático naturalmente en pocos segundos, 3 le dan certeramente en la cabeza, porque está disparando a 2 metros de donde está sentado Villavicencio. Y ahí, bueno, a ese lo detienen. Hay un Carrillo, perdón, es un apunte, pero Carrillo es el primer asambleísta, ex ministro del Interior de Lasso, Patricio Carrillo, si no recuerdo mal. Es el primer asambleísta de la lista de Lasso. Está con Villavicencio en el interior
del meeting y Carrillo sale por atrás. Y uno se pregunta, ¿por qué no salió con su líder? Digo, como hace todo el mundo. Y además, sumándose con la experiencia de un general de la policía y tantos años en investigaciones, en inteligencia. Bueno, sale por atrás. Uno se pone a pensar y pregunta legítimamente, ¿por qué? Detienen a ese. Hay uno, un jovencito, un 20-añero aparentemente, está herido porque algunos de los guardias lo alcanzan con algunos balazos. Y digo, si vos estás con alguien, conocido o no, y lo atacan y lo balean, ¿a dónde lo llevarías? A la gente le pregunto también, ¿a dónde llevarías un herido? A un hospital. Digo, para empezar, a la clínica donde llevaron a Villavicencio, ahí, a la clínica de la mujer que yo conozco, por razones personales. No, lo llevan en una unidad de bomberos a una unidad de flagrancia, es decir, a una estación de policía donde llevan detenidos a los que encuentran infraganti delito. Y poco rato después se filtran algunas fotos que es él, lo han confirmado haciendo chequeos, como seguramente Alfredo lo puede hacer o algún otro experto en imagen. Tiene un logo de Latin King aquí, que es una coronita, no sé qué, y dice que lo mataron, lo silenciaron en la unidad de flagrancia. Al poco rato la Fiscalía General del Estado lanza un tuit aclarando que no lo mataron, que se murió en el trayecto. Pero ¿cómo se murió en el trayecto? ¿No deberían llevarlo al hospital? Lo llevaron a una unidad de flagrancia. En fin. Hugo, la verdad que se nos está terminando el tiempo. Es muy interesante, sobre todo este último tramo de tu crónica. Deja puntas, puertas abiertas y puntas para atar en este entramado tan complejo. Yo creo que ha sido muy valioso para todos nosotros y para quienes han compartido con nosotros esta conversación, todos tus apuntes. Y desde ya te digo, tenemos un corresponsal ahora en Ecuador, para seguir de cerca las elecciones. El 20 de agosto, ahora próximamente va a ser la primera vuelta de las elecciones. El tiempo se nos está terminando hoy, pero nos gustaría acercarnos a ese proceso electoral, a ver cómo va a impactar en el mismo el asesinato de Villavicencio, la persona que queda en su lugar si tiene chance, quién es el candidato favorito, quién representa a Correa, en fin. Uruguay está cerca de Ecuador por muchas razones. Los peñarolenses recordamos a Alberto Spencer, el gran ecuatoriano que jugó en Peñarol, pero lo cierto es que eso generó un vínculo afectivo con Ecuador muy fuerte en una parte del país, y se ha mantenido en el tiempo. Y estos hechos lamentables, trágicos, bueno, de alguna manera reverdecen ese viejo vínculo entre Uruguay y Ecuador. Hugo, te agradecemos mucho, has sido muy amable por tu tiempo y seguramente dentro de pocas semanas estaremos conversando de vuelta contigo. Muchas gracias. Con mucho gusto, un abrazo a todos, hasta pronto.